Good morning people, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien el día de hoy y le agradezco a Vale Acevedo por ese speech. Eh, Decirles que vamos a continuar, a ver si terminamos de una vez por todas esta sección de lo que es la Constitución Nacional Argentina. Bien, vamos con la sección segunda de la segunda parte de la Constitución. Como ustedes saben y como pongo en la descripción del video, la Constitución Argentina se divide en dos partes para su mejor comprensión, obviamente. Que bueno, la primera parte es la que se denomina dogmática y la segunda parte la que se denomina orgánica. Bueno, ahora estamos tratando lo que sería la parte orgánica de la Constitución, que nos habla, bueno, del formato de gobierno y cómo se distribuye esas cuestiones. Están todos los videos en el canal, así que, bueno, como les digo, esto más que nada también es un repaso personal. Y bueno, si a ustedes les sirve, bienvenido sea también. Y si les sirve, me gustaría saberlo, que lo comenten, que escriban en los comentarios y bueno, dejen su rico like, dejen una buena suscripción, aprieten la campanita, no les cuesta un joraca hacerlo, no les cuesta nada, así que pónganse las pilas y suscríbanse al canal. Ya somos casi 100 suscriptores, cosa que no me lo esperaba, fue muy sorpresivo eso. En poco tiempo este canal como que empezó a crecer bastante. De la noche a la mañana, de tener 10 suscriptores pasé a tener casi 100, entonces para mí es un gran logro. Y significa mucho que ustedes estén acá, así que más que nada porque por todo el tiempo que demora hacer estas cosas, si bien no edito tanto ni le pongo efectos nada a los videos, es cierto que también llegar al punto de hacer esto en este momento de la vida para mí fue muy difícil y bueno, espero que sepan valorarlo y bueno, que también les sirva. De eso se trata. Así que bueno, sin más preámbulo, el preámbulo ya lo dijimos en el otro video. Vamos a la sección segunda del Poder Ejecutivo, capítulo primero. Hoy vamos a dar desde el artículo 87 hasta el artículo, ya les digo, vamos a ver si llegamos hasta el artículo 119. Sí. Así que bueno, vamos a ir ahí. Bien. Sección segunda del Poder Ejecutivo, capítulo primero. De su naturaleza y duración. Artículo 87. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Artículo 88. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Artículo 89. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de un ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Artículo 90. El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Artículo 91. El presidente de la Nación cesa en el poder El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno lo haya interrumpido. Pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Artículo 92. El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación,
que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la nación ni de la provincia alguna. Artículo 93. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Bien, disculpen, pero bueno, tuve que atender unos mensajes importantes. Bien, capítulo segundo, de la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la nación. Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. Artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. Capítulo 3. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. El presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refundarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proposición de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. 5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Denme un momento. Continuemos, por favor. Dice, bien. 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la nación. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite sus cónsules. 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. 13. Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 16. Declara en estado de sitio o varios puntos de uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con limitaciones prescriptas en el artículo 23. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes y ellos están obligados a darlos. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En el receso de este, solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requiera el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. 20. Declara la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.
Capítulo cuarto del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. 4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo del gabinete, resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia. 5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinetes de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. 6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo del gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. 7. Hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. 8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa. 9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar. 10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. 11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo. 12. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los 10 días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. Artículo 101. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Artículo 102. Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Artículo 103. Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. Artículo 104. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. Artículo 105. No pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministros. Artículo 106. Pueden los ministros concurrir a sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar. Artículo 107.
gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les sirva. Bueno, como digo siempre, es bueno conocer acerca de las leyes y, bueno, en lo particular, ya sea un ciudadano común o seas un letrado, lo que sea, siempre es bueno conocer y especialmente la Constitución de nuestro país. Así que bueno, nos vemos, les envío un gran saludo, lo mejor para todos y viva el fair play.